Muchas veces caemos en un hueco de desesperación y las conductas autodestructivas se hacen parte de nuestro día a día. Pero ¿qué herramientas podemos usar y por qué actuamos de esa forma? ¿Buscamos una solución o nos quedamos simplemente allí? No lo sabemos porque no lo vemos y tampoco entendemos cómo hacerlo. Esta mañana nos acompaña Victoria Tirro, especialista psicogerontóloga, y tratando hoy un tema que, lamentándolo mucho, se ha hecho más frecuente: esas conductas autodestructivas. Bienvenida, Victoria. Gracias, Meredith, por la invitación, por tocar estos temas tan importantes. Las conductas autodestructivas es una estrategia que ha existido siempre y lo revisas en la historia y muchas veces espías mucho de tus sufrimientos a través del sacrificio del cuerpo, ¿no? Son variadas. Hay personas que frente a un fracaso, a una molestia, a algo que no saben describir, emplean su cuerpo para dañarse. He tenido casos, sobre todo de personas jóvenes, que golpean una pared, por ejemplo, frente a una frustración. Y eso tiene una representación psicológica importante, como es ese dolor o ese sufrimiento es abstracto. Muchas veces la representación en el cuerpo a través de un dolor físico te lleva a reconocer ese dolor como parte de lo que estás sintiendo, una representación. Entonces, muchas personas utilizan distintos mecanismos para afrontar el sufrimiento. Hay unos que son exitosos y otros no tanto. Y yo creo que también es válido hablar de los que no son tan eficientes y más bien conducen a un sufrimiento mayor. A un sufrimiento mayor. Personas que pueden dañar su cuerpo, personas que pueden atentar contra sí mismo de alguna forma, personas que incluso con acciones y con pensamientos comienzan a autodestruirse. Pueden presentarse estas conductas en cualquier edad, desde la niñez o hasta las últimas etapas de nuestra vida. Bueno, las investigaciones dicen que este tipo de conductas están más presentes entre 18 y 30 años y después a partir de los 60, 65 años. Es como la población en donde se nota más este tipo de agresividad. O sea que desde esos 18 a 30 años que tú más o menos haces referencia, Victoria, ya se empiezan esas conductas autodestructivas. Pero eso no aparece de un día a otro, ¿o sí? No. No. Y las redes sociales, el contenido que maneja la adolescencia es muy importante, ¿no? La base de las conductas autodestructivas es cuando ves a la muerte como una opción. Hay personas que ven los vicios como una opción. Las adicciones. Las adicciones. En este caso, las personas buscan una solución más contundente, una solución, como dicen, eterna para problemas temporales. Entonces, eso hace que en la medida en que estos jóvenes empiecen a manejar contenidos que hacen mención a ese tipo de estrategias, son más vulnerables. Igualmente las personas mayores. Y también hay que hacer una clara diferencia entre los métodos o las formas que emplean las mujeres a diferencia de los hombres. ¿Qué diferencia hay? Procedimientos mucho más agresivos con su cuerpo y más definitivos en el caso del hombre más que la mujer. Pero es importante que la audiencia conozca que todos en algún momento, por un dolor, por un sufrimiento, por una crisis, podemos tener ideas negativas de nosotros mismos. Es normal. La gran diferencia entre tener esa idea negativa es que eso se convierte en un acto destructivo. Okay. Pero yo quiero que la gente sepa que en algún momento, cuando ves todo gris, las personas pueden pensar mal de sí mismas y de los demás. Eso pasa. Los psicólogos lo que advertimos y hacemos señales de alarma es que esa ideación, todo ese terreno de pensamiento, no se convierta en un comportamiento. Entender que a lo mejor me fue mal en el trabajo y puedo decir, bueno, no lo hago bien, no sé hacer esto, vale la pena o no seguir en esta situación, pero hasta ahí.
dentro de lo que cabe es normal mientras no se haga frecuente. Pero ya cuando pensamos en atentar contra nosotros mismos o decir para qué sigo viviendo, ya ahí hay que buscar obviamente una ayuda inmediatamente. O si vemos a otra persona que está en esa actitud, ¿cómo podemos ayudarla? Claro, por eso es que la comunicación es muy importante. Una comunicación franca que diga, oye, no encuentro sentido lo que me está pasando, me siento triste, me siento abatida. Pero allí la persona tiene que expresar lo que está pasando por su cabeza. Ese es el primer canal para conocer el sufrimiento del otro y poderlo ayudar. Pero es fundamental. Y las personas a veces tienen temores porque dicen, oye, estoy pensando cosas muy feas. Bueno, sí, en ocasiones piensas ese tipo de asuntos, ¿verdad? La gente te dice, a veces quisiera salir corriendo, pero otra cosa es que te hagas daño. Cuando el pensamiento sobrepasa, cuando el pensamiento llega al límite, cuando nos empezamos a hacer daño en nuestro cuerpo o cuando cada vez pensamos peor de nosotros. ¿O es lo mismo? Porque fíjate, en el caso de la violencia doméstica, y te lo doy como ejemplo para que me entiendas, hay violencia doméstica cuando te pueden dar un golpe, pero también hay violencia cuando te insultan, cuando te maltratan verbal y emocionalmente. En el caso de estas conductas autodestructivas, si cada vez pienso peor de mí y peor y peor y peor, ¿cuándo poner el límite a eso, Victoria? ¿Solamente cuando nos damos un golpe o tomamos unas pastillas o queremos, cónchale, terminar con nuestra vida? ¿Cuándo le ponemos el límite a nosotros mismos o es que no nos damos cuenta? Es que el tema de las conductas autodestructivas es que hay problemas con los límites, Okay. hay problemas con el control. Ese es el verdadero problema. Porque si te das cuenta, oye, este pensamiento ya está sobrepasando o este comentario de esta persona resulta que me está hiriendo y yo no se lo voy a permitir, eso es autocontrol, ¿verdad? Y la capacidad de manejar tus propios recursos emocionales. Pero si tú sientes que los demás tienen razón, que tu sentido de vida se está perdiendo, que la vida puede ser analizada en sí mismo, en los demás y en el futuro, no hay sentido, no hay significado, entonces ahí se va haciendo como una especie de bola de nieve donde se acumulan todas estas tristezas y hay una visión de túnel, que la única solución es dañarse a sí mismo. ¿Okay? ¿Cuándo empieza ese daño? Cuando a lo mejor me doy un golpe, o cuando a lo mejor dejo de comer, o cuando a lo mejor me excedo con algún tipo de sustancia. Es lo mismo. Yo siempre digo que los trastornos empiezan a aparecer de la manera más sutil en lo cotidiano. Ya no te bañas igual que siempre, ¿verdad? Con la misma frecuencia. Ya te pones la misma ropa, comes lo mismo, no te entusiasmas salir. Empiezas a despedirte de las personas, empiezas a dejar instrucciones o simplemente empiezas a reprochar a los demás, como dando aviso de una transición. Entonces, en esos casos, la comunicación familiar y muchas veces entre amigos también es fundamental porque hay personas que se han hecho daño a sí mismas y tú revisas sus biografías en el momento y son exitosas, deportistas, profesionales. Una vida perfecta, supuestamente. Ajá. Y resulta que hay unos vacíos que solamente se hacen notorios una vez que ocurre una situación determinada. Entonces, los psicólogos hacemos lo que se llama autopsia psicológica, que es una revisión de la historia biográfica de esa persona porque hizo lo que hizo. Es decir, cómo era su contexto familiar, cuáles eran sus intereses, cuál era su escala de prioridades, para poder entender cómo llegó a ese punto. Sabes que muchas veces, ¿no? Uno escucha, cuando una persona no quiere seguir en este plano, simplemente decide irse, no lo advierte. ¿Eso es verdad? No, hay muchos mitos. El tema de entender que muchas veces las personas se cansan de vivir, Meredith, y eso es un tema que es importante analizar en un momento determinado, hace que se hagan una serie de ideas erróneas por ejemplo, en las consultas médicas, psicológicas, psiquiátricas, cualquiera que sea el profesional, tiene que tocar el tema de la muerte. Okay. Como algo natural. Igual que el de la sexualidad. Entiendo.
es que es un elemento natural. Ujú. Si tienes una persona adelante con un diagnóstico de una enfermedad, es válido que le pregunte cómo usted concibe la muerte, qué piensa sobre la muerte, y eso no significa, que esa es la idea errónea, que tú estás llevando a la persona a que considere la muerte como opción. Ujú. Y así en cualquier ámbito. Que si es valiente, que si es cobarde, tampoco es un asunto sobre valentía y cobardía. Lo que sí hay es mucho sufrimiento. Y la persona lo que quiere es escapar del dolor. Es decir, no aguanta más. Sus recursos personales y lo que está viviendo lo sobrepasa tanto que ya siente que cualquier intención de lo que haga no va a funcionar. No va a funcionar. Ya no le consigue sentido. ¿Para qué estoy en este instante viviendo esto? Ya no quiero más porque el sufrimiento es demasiado. Y eso puede ser detonado por una situación en casa, Sí. por una situación familiar, porque nadie me entiende, por una ruptura amorosa, porque a lo mejor estoy enfermo y no le quiero ocasionar, no sé, más gastos a mi familia, o porque me va muy mal económicamente. Puede ser por cualquier cosa. Es lo que decía. Entonces, ¿cuál es el valor que tú le das a la muerte? ¿La muerte como hecho natural o la muerte como una salida? Allí es donde las personas empiezan a considerar. En una oportunidad alguien me decía que en otras sociedades, en otras culturas, ese tema es mucho más cotidiano que nosotros como venezolanos, por ejemplo. Sí. ¿Ves? Tú lo revisas en las historias de los poetas, de los escritores, que han tenido conductas autodestructivas. Y es más común en otros países que aquí en Venezuela. Dicen que en los países, no sé si es verdad o no, pero lo he escuchado muchísimas veces, que en los países de climas cálidos esas conductas autodestructivas no son tan frecuentes como en los países con esos climas tan gélidos, tan fríos por la soledad y también la depresión. Te voy a dejar una pregunta en el aire que a lo mejor es un poco fuerte o confusa. ¿Cuál es la diferencia entre esas conductas autodestructivas, incluso llegar al momento de la eutanasia? Cada vez más las conductas autodestructivas se están separando de la idea que por mucho tiempo se pensó que estaba relacionada con trastornos mentales. Entonces, si había esquizofrenia, si había depresión, si había ansiedad, esa persona podía mostrar esa autodestrucción, bueno, producto de la patología. Pero hay nuevas ideas en relación a eso, y la autodestrucción puede ser un ejercicio de libre albedrío, puede ser una toma de decisiones. Entonces, en ese caso, la eutanasia se equipara a cualquier tipo de conducta autodestructiva. Por supuesto, el hecho de que busques ya ese final de una manera determinada porque hay una enfermedad, física sobre todo, bueno, hace entender que en algunos países eso sea una opción. Sí es importante también recalcar que en Venezuela se han incrementado los números con respecto a eso. Si bien eran propios de otras culturas, ahora Venezuela también lo ve como opción en algunos casos. Pero entender que es un ejercicio de voluntad y de toma de decisiones ayuda al familiar de la persona que cometió o está cometiendo esa conducta autodestructiva a entender que en muchos casos es la solución que ellos, de una forma patológica o enfermiza, encuentran para aliviar el sufrimiento. De todas las maneras en las que se decida, de alguna manera, autolesionarse, ¿no? Sí. O autodestruirse, yo creo que primero se pasa por un tsunami emocional, de cualquiera de las formas. Y hablabas en la primera parte de la entrevista, hay una gran diferencia entre las conductas y las decisiones entre las mujeres y los hombres. Las de los hombres son mucho más fuertes, mucho más radicales, pero en el caso de las mujeres, ¿cómo se lee cuando vemos a una mujer que tú dices, oye, esta persona, esta mujer no se ha dado cuenta o sí se ha dado cuenta y cada vez es más? Quizás el hombre se puede golpear o puede tener alguna conducta, como tú bien lo decías, no me baño, no como, ajá, y con su propio cuerpo. Pero la mujer, y en el caso quizás de una mujer embarazada, una mujer con niños de, no sé, que todavía no le han dado ese destete, sucede también.
Claro, y sin duda hay cierta preparación, Meredice. No es que un día se levantaron y se les Y ocurrió. ya ahí se me ocurrió. No, es decir, conocer un procedimiento es explorar, investigar cuán efectivo es, cuál es la mejor manera. Entonces eso implica una inversión en temas que le permiten a esa persona obtener ese final que desea. Pero es muy difícil pensar que un día el hombre o la mujer dijo, bueno, hasta aquí y ya, voy Y a ya. utilizar este medio para lograr. Va siendo parte Es un estudio. y de una preparación. Por eso te decía, hay muchas cosas que son, mira, hay un seguimiento de instrucciones posterior a cuando se comete una conducta de este tipo, o hay una despedida, o hay muchos que son una especie de descarga al que se queda, que eso es terrible, porque Una venganza. una venganza. Entonces eso hace ver que es algo que se va gestando. Por eso es que la familia, los amigos, en el colegio, en el trabajo, tienen que estar muy atentos si una persona va cambiando. Y más que tener miedo con el tema, es abrirse a la oportunidad de comunicar esos asuntos que a veces son escabrosos para algunos, pero son necesarios, sobre todo a los que son padres de adolescentes, que ven información que en muchas En las oportunidades... redes y retos. Retos. Hay una diferencia que yo noto en la calle, ¿no? En mi cotidianidad. Cuando están más jóvenes, pasan por esos retos o por las propias etapas de la adolescencia que decimos, no pertenezco, no me gusta lo que soy, y hasta en esos cambios hormonales. Pero hay una gran diferencia, yo lo noto, no soy especialista, en personas quizás un poco más adultas, entre los 30 y los 40 años, que lo toman por las adicciones y los vicios. O es más o menos igual diferentes vicios. Lo que pasa es que yo veo que uno va más hacia las redes y los otros van más hacia los vicios. Personas de 30, 40 años que a lo mejor se ahogan en algún tipo de bebida, algún tipo de píldora. ¿Pasa eso o no hay estadísticas? Sí puede pasar. Muchas veces lo vemos por elementos ambientales, que son las crisis, que son las dificultades económicas. Y la mejor herramienta es el cultivo del mundo interior, el cultivo de tus recursos personales que te ayuden a enfrentar situaciones cuando no tienes de dónde agarrarte, ¿no? Y creer en tus mismos potencialidades, en lo que significa el desarrollo de tu resiliencia. Todos hemos pasado por situaciones muy difíciles, sin embargo, esa solución eterna, en algunos casos otros se las plantean, la mayoría no lo hace. Entonces hay posibilidades, hay medios, y por eso la terapia, el trabajo terapéutico, ¿sabes qué es sanador? Cuando el sufrimiento que tú tienes y vives muy internamente lo conviertes en palabras. Eso es lo que sana, porque tú te escuchas, las palabras reúnen ese sentimiento, de alguna manera, y el otro, que es el terapeuta, escucha y puede ayudar. ¿Qué le puedes decir a unas personas en estos momentos que están en sintonía de nosotros y que han pensado en autodestruirse, que han pensado en que no quieren ya seguir en esta experiencia de vida? ¿Qué les dices como especialista? Que pidan ayuda inicialmente, que revisen su proyecto de vida, su sentido, que los motiva todos los días. Y si no hay, porque puede estar pasando, que no lo haya, buscar ese apoyo externo que le permita encontrar esa luz en la oscuridad. Es decir, no pensar que de una manera contundente todo se soluciona de una sola manera. Es decir, que hayan acompañamientos que permitan a esta persona ver otra opción que no solamente sea la muerte o el daño. Me gusta mucho y suena como extraño, pero también me he dado cuenta, y en esta conversación contigo, con lo que puedo escuchar en la calle, porque mucha gente se acerca a decir que vieron el magazine y que han hecho un cambio por los especialistas que nos han acompañado durante estos 5 años, por la fe, por la esperanza y por tener algo de rutina en las mañanas. Eso puede ayudar también a esas personas que se sienten solos y que no saben cuál es el sentido. Tener algún tipo de práctica deportiva, una práctica de fe, buscar a lo mejor estas conversaciones con especialistas, escuchar música, ayuda en algo.
Yo digo que la mejor receta que hay para las situaciones difíciles de la vida es la rutina. La rutina te da estructura, Mere. Puede ser que no tengas nada, pero el hecho de levantarte, ver el programa, salir a caminar 20 minutos, leerte unas cuantas hojas de un libro, preparar tu almuerzo, tener ese norte diario a lo que vas a hacer ayuda muchísimo. Entonces, claro, para ese pensamiento de la nada, porque lo que estamos hablando es miedo a la nada, miedo a cuál es mi valor y cuál es el sentido de mi existencia. Eso se llama nada, vacío existencial. Entonces, ¿cómo se llenan? Con estas pequeñas metas diarias. Al final del día, como hacer un inventario, esto lo logré, esto me falta. Y es muy enriquecedor y le va dando como sentido a ese día, a esa semana y a ese mes. ¿Cómo seguimos adelante las personas que hemos estado al lado de familiares que han tenido conductas autodestructivas? ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Qué podemos decirles? Y cómo también podemos protegernos nosotros del sentido de la culpa de que no puedo hacer más. Fíjate que la culpa del sobreviviente, de la persona que queda, muchas veces es una reparación psicológica de que la protección que tenía que brindarle a esa persona no la logró. No la logró. Entonces, por eso es que esa hija se golpea, por eso es que ese chico hizo lo que hizo. Entonces, es como buscar reparar aquello de que no funcioné, no lo cuidé, no lo protegí. Entonces, es importante que también las familias vayan a terapia, se incorpore la experiencia, Mere, porque a veces ese tema queda como oculto, es la historia oculta de las familias. Entonces, incorporarlo también a la biografía, a lo que es la historia de cada quien, reconociendo, bueno, cuáles fueron esos elementos que llevaron a ese familiar a esa situación y tratar de remediarlo, ¿no? Sin sentir la culpa y entendiendo que tú también puedes estar roto por dentro por esa situación. Y que fue una decisión, fue una toma de decisión de esa persona cuando realizó esa conducta. Cuando alguien recibe la ayuda, sé que tengo una conducta autodestructiva, que no tengo claro cuál es mi misión, que no sé si quiero seguir con esta experiencia de vida. Y bueno, voy a terapia, me recupero. ¿Puedo volver a caer en esa situación? ¿Se puede repetir más adelante? Puede pasar, claro. Puede pasar. No hay garantía de nada, Mere. Por eso es que la familia tiene que estar muy atenta. Si tú revisas en esa autopsia psicológica de las personas que llevaron a ejecutaron el acto, en la biografía te das cuenta que hubo varios intentos fallidos o que se fueron incrementando los daños hasta llegar a esa medida. Hay personas que viven solas, que están solas, que no tienen familiares, que emigraron, y este programa lo ven desde muchos países. Si vemos esta conducta en algún compañero de trabajo, también prendemos las alarmas. Por supuesto, y conversar y hablar sin miedo. Brindarle ese apoyo, aunque no tenga quizás la amistad, pero sí podemos brindarle ese apoyo sin invadir. Sí, y tocar el tema, es lo que yo te decía. Hablar de la muerte se tiene que naturalizar, ¿has pensado? Es decir, cuando yo trabajo en consulta, claro, está en el encuadre terapéutico, pero igual conversando, es decir, tú has pensado en morir, tú has pensado en generarte un daño en particular. Eso tiene que hablarse muy claro para que el otro sienta la libertad de expresar lo que está sintiendo sin miedo. Siento que es un alivio en el momento en el que lo dicen, porque quizás tener la opresión se puede hacer un poco más obsesivo, y cuando pueden tener la confianza de hablarlo con esas personas, creo que se puede liberar un poco ese peso. Pero hay situaciones que son enmascaradas. Esa persona que toma los viernes, toma porque le gusta tomar los viernes, pero resulta que agarra el carro después, ¿verdad? A alta velocidad. No, él no está haciendo ninguna conducta dañina, pero lo que llamamos los psicólogos son conductas de alto riesgo. Entonces, hay un límite muy fino en saber diferenciar cuando yo estoy siendo ligero con mi propia vida, ¿verdad? Demasiado ligero. A de verdad cometer un acto. Importantísimo, por favor, si en estos momentos has tenido pensamientos obsesivos, conductas autodestructivas, tenemos especialistas como Victoria Tirro y muchos especialistas en Venezuela y en todo el mundo
que te pueden ayudar. Estamos para servirte y para apoyarte. Tus redes, por favor, Victoria. Sí, desde la Sociedad Venezolana de Psicología Positiva, que estamos trabajando todo lo que son las emociones, @Victoria Tirro, y desde la parte de la psicogerontología, representando a Venezuela en este tema, porque las personas mayores también sufren, padecen y necesitan este apoyo. Allí está toda la información. Gracias por acompañarnos esta mañana. Recuerda que no estás solo, estamos aquí contigo y esperamos que cada vez que enciendas la pantalla podamos darte una palabra de aliento. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.